El invernadero de Widerruth. Conversaciones inspiradoras para hacer crecer tus ideas. Puedes saber más sobre nosotras en www.widerruth.com. Qué guay, Ana, muchas gracias. De verdad, Sí, creo de verdad, que me ha gustado mucho mucho. contenido. No sé cómo sacar los cortes de esta entrevista. Sí, Bueno. Sacamos todos. Bueno, qué temazo hemos traído hoy al episodio. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy muy bien, un poco cansada, estamos a jueves, ya a punto de acabar la semana y lo comentábamos un poco antes que llegamos un poquito ya cansaditas. No sé tú Sí, si también lo notas, ¿no? sí, Que sí, están siendo que como semanas heavy. esto de que necesitamos vacaciones ya, justo que comentábamos. Sí, total. Pero bueno, es muy guay el episodio que traemos hoy porque vamos a hablar un poco de cosas que están relacionadas con temas de, bueno, del cansancio, de trabajo, de liderar, de ser mujer, de todo lo que eso conlleva. Y vamos a hablar eso de liderar siendo mujer, en qué consiste, cómo, bueno, cómo lo podemos abordar. Y para eso hemos traído a una súper invitada que todavía no le vamos a dar paso. Pero bueno, es una persona que tiene un montón que contar sobre este tema, tiene un montón de proyectos. Hablábamos antes de empezar a grabar, pues también que era como difícil pasar de una cosa a otra, pero bueno. ¿Qué tal, Ana? Vamos a presentarte ya. Quería hacer un poco más de pausa, pero es que tenemos muchísimas ganas de hablar contigo. ¿Qué tal, chicas? Pues encantada de estar por aquí. Es una buena manera de acabar la semana, ¿no? Sí, una charla para hablar sobre estos temas que además, bueno, Ana Carrau, para quien no la conozca, ella se define como una mujer inconformista, innovadora, comunicativa, y es fundadora de un proyecto que mucho tiene que ver con esto, con cómo unir mujeres y liderazgo, que es The Impact Project, que es a través de, digamos, el proyecto en el que nos conocemos. Y ella cree que un futuro mejor es posible y bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cómo crees que este futuro es mejor y es posible? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme porque es muy bonito que podáis traer este tema aquí y que podamos conversarlo entre tres mujeres líderes, ¿no? Que somos. The Impact Project es un proyecto efectivamente que lo que está buscando es impulsar y visibilizar un liderazgo diferente al que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Diferente al liderazgo con el que hemos crecido. También un poco de la mano del nuevo contexto en el que estamos, ¿no? Ahora se habla mucho de las siglas Bunny, ¿no? Y que posicionan pues, ese contexto tan incierto, tan matizado con ese componente emocional negativo, ¿no? Tan ansioso, tan frágil y tan cambiante. Y esto requiere respuestas de los líderes o de todas las personas que hacemos posible este contexto, respuestas muy diferentes a las que hemos aprendido, con las que hemos crecido, ¿no? Entonces, ese liderazgo, que es el liderazgo que yo llamo el liderazgo de impacto, es un liderazgo que tiene mucho componente, muchas características de la manera en la que las mujeres lideramos. Un liderazgo pues muy basado en la empatía, que tiene muy en cuenta las emociones, que es muy horizontal, que no tiene por qué ser un liderazgo guerrero excesivamente visible, ¿no? de estandarte al que hay que seguir, ¿no? Sino que puede ser incluso introspectivo, discreto, pero con mucho impacto y muy eficaz para crear un impacto en el entorno en el que estamos ahora. Entonces, eso es lo que persigue el proyecto. El proyecto tiene un club que es el que nutre de contenido ese estilo de liderazgo está formado por mujeres directivas, en las que Bea ha dejado su huella también. Pero no es solamente un liderazgo para mujeres, es un liderazgo que de hecho ejercen ya muy bien muchos hombres y muchas mujeres actualmente. Qué guay, suena súper interesante porque, bueno, tiene que ver mucho con el cambio de mentalidad, ¿no? O ese mindset de esta parte más tradicional a esta, sí, adaptarse a este nuevo contexto y a mí me parece súper interesante.
Antes de, bueno, de seguir hablando y enfocándonos como en el proyecto, como sabes, este podcast está muy orientado a justamente como los retos, las motivaciones de las mujeres que lideran este tipo de proyectos. Por eso queremos también comenzar con, bueno, que nos cuentes un poco más sobre ti y para eso siempre tenemos un juego, que es que nos digas, bueno, pienses 2 mentiras y una verdad sobre ti y no Vale, nos las digas todavía, sino nos vale. vas a decir como la frase de 2 mentiras y una verdad. Y las vamos, bueno, la idea es que las personas que nos escuchan y nosotras mismas, vea igual así un poco trampa porque ya te conoce, pero eso, durante el episodio podamos ir desvelando cuál es la verdad y al final del episodio pues nos los cuentas. Así que no sé si ya las tienes preparadas o te Sí, damos unos sí, sí, minutos sí, para sí. pensarlo. Sí, ¿Ya no, las tienes? Genial, yo genial. sí, Empezamos. sí, Vale. sí, yo creo que puedo decir, además me encantan los juegos, ¿eh? Y lo voy a poner difícil, Genial. Genial. porque son frases un poco random, ¿eh? O afirmaciones un poco random. Entonces, os las digo, desordenadas, ¿no? Ahora no tengo que identificar cuál es la mentira y cuál es la verdad. No, no. Vale, pues una, por ejemplo, sería que cuando era pequeña tuve una araña por mascota. Ok. Interesante esa. La segunda podría ser que me emociono con el final de los telediarios, Vale. Ok. los- cuando se despiden los presentadores. Ok. Y la última sería que en mis pocos tiempos libres que tengo, canto en un coro gospel. Wow. O sea, ojalá esa sea verdad. Quiero que sea esa. Y quiero ir a verte. Pero luego nos lo cuentas si es verdad y bueno, ojalá y así podemos decir dónde podemos ir a verte y yo estaré allí. Me encanta Sí. esta, me encanta esta. La Yo verdad que va a estoy estar pensando en difícil. los telediarios del final, como estoy tratando de recordar el final de los telediarios. Ay, Vale, ya, sí, vamos a es difícil. dejárnosla para el final, sí. Luego volveremos a ver con todo lo que nos vayas contando, a ver si hay alguna pista sobre todo esto que nos cuentas y Pero así me gusta podemos mucho desvelar. porque eso no sé, está como muy bien pensado. Quiero decir, como son random, pero muy bien pensadas. No sé, como no. Difíciles de adivinar, quiero decir. Son muy difíciles de adivinar. De hecho, podrían ser verdad las tres, ¿eh? Te os lo digo. Podría- Una pista. Bueno, y cuéntanos, Ana, porque al final, bueno, al principio del episodio te hemos presentado como inconformista, innovadora, comunicadora, pero ¿quién es Ana, no? O sea, ¿quién es Ana Carrao? ¿Quién eres? Cuéntanos fuera de estos formalismos, quién es la persona que está detrás y por qué impulsas estos proyectos que para ti son tan importantes, que conectan esa parte de liderazgo y con mujeres, aunque al principio, cuando estabas explicando sobre The Impact Project, también incluías la parte de hombres. Para nosotros es muy importante dar visibilidad en este podcast sobre diferentes formas de ser mujer, liderar proyectos, inspirar a mujeres que están al otro lado y creo que todo lo que tienes que contar sobre quién es Ana y por qué impulsas todo esto tiene mucho que aportar a la gente que nos está escuchando. Entonces, eso, cuéntanos un poco. ¿Quién es Ana? ¿Dónde estás? ¿Dónde crece Ana? ¿Cómo surge todo esto? Esta es una pregunta súper interesante que yo creo que es una de las preguntas más difíciles que se le puede hacer a una persona y tiene mucho en el fundamento de todos los proyectos que creo, porque en fin, al final es también una búsqueda de quién soy yo, ¿no? A través de mis proyectos. Y, y en este momento, porque esto, como sabéis, tiene que ser algo vivo y en mi caso es excesivamente vivo porque va moviéndose muy rápido y de manera constante, estoy en un momento ahora mismo de revisión de esa versión de mí misma, ¿no? Yo, yo lo hago con ciertas personas, pero a mí también me lo hacen, como tiene que ser. Y ahora mismo estoy, después de 2 años de transformación en el que, gracias además al proyecto de Impact Project, pues he crecido a nivel personal, he cambiado, he evolucionado. Estoy en el momento de darle forma a ese cambio, ¿no? Mi background o el mundo formativo o de conocimiento del que procedo es la comunicación
y me obsesiona la coherencia en términos de comunicación, ¿no? Entonces, cuando me cuesta dar una descripción de quién soy yo en este momento, ¿no? Pues tengo que buscar la forma de encontrar ese relato. Y estoy ahora mismo construyendo ese relato. Y lo estoy construyendo, pues eso, como os decía, en base a todo lo que he pasado estos 2 años. Sí que es verdad que cuando me pedíais que me definiera, ¿no? La primera palabra que me ha salido siempre ha sido la de inconformista, que es un término que he hecho un poco mío en los últimos años, también con eso de darle un poco de sentido a las cosas que iba haciendo, ¿no? Y en esa reflexión sí que me he dado cuenta que he sido inconformista toda mi vida, ¿no? Y además he tenido la suerte de crecer en un entorno que me ha dado alas a poder dar solución a ese inconformismo, ¿no? Y creerme capaz de solucionar las cosas que no me gustaban o que veía que se podían mejorar. Todos los proyectos que he emprendido, porque hubo una etapa en la que no fui emprendedora, bueno, pensaba que no era emprendedora, pero realmente lo era más de lo que yo pensaba. El espíritu emprendedor ¿no? Dentro de la empresa que igual emprendes y llevas en proyectos adelante. Exactamente, en esa línea de decir, uy, esto se hace así, pues se puede hacer mejor, ¿no? Entonces vamos a hacerlo desde dentro mejor. Pues siempre ha sido una réplica de esto, de estoy viendo una realidad. De hecho, el primer emprendimiento que tuve, que fue Chiqui Emprendedores, y es el que da sentido y base a todo lo que hago ahora, fue una reflexión después de la primera crisis que viví ejerciendo ya profesionalmente, que fue la del 2008. Entonces, en esa crisis hubo mucha gente que se fue al paro, fue el primer momento en el que el concepto del trabajo cambiaba porque ya no veíamos los trabajos como para toda la vida, ¿no? Tú estudiabas algo y ejercías de ese algo hasta que te jubilaras, era lo que nuestros padres habían vivido. Y por primera vez en este contexto se empezaba a ver que eso no iba a ser así, ¿no? Entonces había mucha gente como perdida después de ser despedida o porque sus negocios no pudieran soportar esa crisis. Entonces, en ese momento fui madre por primera vez y entonces se conectaron dos realidades, ¿no? Y pensé, ¿en qué momento de nuestra carrera profesional, que además tendríamos que estar en el top de nuestras habilidades, ¿no? Porque estás ejerciendo ya profesionalmente, con un poquito de experiencia y tal, no somos capaces de tener clarísimo cuál es nuestro principal talento, cuál es nuestra fortaleza, cómo podemos aplicarla y reinventarnos al contexto, aunque cambie el contexto, ¿no? Tener tú la seguridad de lo que puedes aportar. Y de ahí salió Chiqui Emprendedores, ¿no? Porque el resultado que yo encontré después de hacerme esa pregunta y leer, investigar y buscar, fue que somos producto de una educación que no era acorde a los tiempos que estaban sucediendo, ¿no? Estábamos muy arraigados en una educación diseñada para la era industrial y postindustrial, pero el contexto era completamente diferente, entonces no era válido, ¿no? Ahora los proyectos o el sector educativo también, ese momento supuso un bofetón, yo creo, y se han iniciado muchos proyectos de innovación educativa, de hecho. Algunos coles tímidamente ya empiezan a trabajar por proyectos, empiezan a integrar otro tipo de conceptos, ¿no? Más transversales, más reales con el tiempo que vivimos. Pero en ese momento no había absolutamente nada. De hecho, yo era como una especie de marciana que llegaba de no se sabe dónde y empezaba a contar cosas que muy pocos conseguían entender. Sí, de hecho, si quieres cuéntanos un poco de qué trata el proyecto de Chiqui Emprendedores, porque eso, por las personas que no nos escuchan, puedan poner en contexto de qué trata y sí. Aquí lo que hicimos fue un experimento muy bonito porque nos nutrimos de todo lo que pasaba yo a la vez que era emprendedora, me rodeaba de emprendedores que estaban arrancando sus proyectos, ¿no? Entonces sí que veía en esas personas el tipo de habilidades que todo el mundo debería tener independientemente de si emprende un proyecto propio o no, ¿vale? Entonces empecé a forjar un itinerario formativo que se llamaba el espíritu del emprendedor, ¿no? de Chiqui Emprendedores. Por eso elegimos ese nombre y todo el
el soporte teórico pues estaba basada en esas power skills, ¿no? Que ahora ya no son soft, son power skills que tienen los emprendedores y que te ayudan a enfrentar contextos tan cambiantes como los que estamos, ¿no? Y vivimos. Entonces, lo que hacía era buscar los recursos donde no estaban. La educación me daba un mensaje y era que estamos limitados por un currículum, no hay recursos, no hay tiempo, no hay dinero para esto. Pues bueno, voy a buscarlo donde sí que lo hay. Y donde sí lo había era en el mundo de la empresa, en el mundo de las startups y en todo este contexto que lo estaba viviendo en sus carnes, lo creía y además estaba dispuesto a ayudar, ¿no? Porque habían tenido que forjar ese espíritu pues, contra marea también y entonces veían como una ayuda necesaria volcar este conocimiento en los niños. Entonces desarrollamos unos campus muy divertidos de verano, de Navidad, en los que empresas y startups, sobre todo en Valencia, que es donde nació, retaban a los niños con retos reales de su mercado y les proponían retos que tenían que solucionar y a los niños los guiábamos con un ejército de coach, algunos voluntarios. Sabían muy bien de metodologías además innovadoras como design thinking, como todo el mundo empezamos a llenarlo de business model canvas por todas partes y entonces les guiaban en ese proceso para extraer soluciones, ¿no? Era un match perfecto entre algo que hacían de forma gamificada, jugada y por supuesto adaptada a la edad, porque trabajábamos con niños entre 6 y 12 años. Y luego el mundo de los emprendedores que alucinaba viendo lo que los niños eran capaces de ver en sus negocios, ¿no? Y que todavía ellos no estaban viendo. Qué guay. Yo, Sí, es que... escuchándote, es como que me dan ganas de haber tenido entre 6 y 12 años en esa época y haber sido una de esas niñas con ese ejército de emprendedores que hubiera venido, porque creo que lo hemos comentado también anteriormente en episodios y nosotras anteriormente, como que nosotros también sufrimos como esa parte de la educación, digamos, donde se queda mucho en las aulas, ¿no? Y parece que es muy receptiva y yo en mi caso, por ejemplo, no sé tú, André, pero yo en mi caso, por ejemplo, yo hasta que no he sido más adulta, he llegado al mundo profesional, no me di cuenta de que la educación me pertenecía a mí, que yo era la responsable de saber qué más pasaba fuera de las aulas, porque nadie me había dicho que los intereses pueden llevar itinerarios diferentes que no son pues lo que estaba en las aulas, ¿no? Entonces, poder abrir esa educación al mundo real antes, como hiciste con Sigue Emprendedores, y poder despertar a lo mejor intereses o itinerarios que hasta entonces los niños no pueden ver, creo que adelanta, digamos, como adelanta esa curiosidad y esas ganas de aprender que parten de ti, ¿no? O sea, dejas de delegar tu educación en un sistema y de repente tú empiezas a buscar cursos, empiezas a conectarte con personas, empiezas a ir a X sitios, ¿no? No sé, André, porque tú eres de otro sistema educativo, o sea, ¿cómo fue? Porque yo estoy hablando en España, pero a lo mejor en Venezuela es diferente. ¿Cómo lo promueven todo esto desde la educación? Sí, a ver, es como un mix. Es verdad bueno, no, es que es raro porque, claro, es verdad que en la universidad donde yo estaba, a nivel universitario, por ejemplo, sí que habían como cosas como lo típico estos extracurriculares o, por ejemplo, no sé si esto existe en España, pero porque en todas las universidades en Venezuela, por ejemplo, no existía, que tú tenías la opción de que podías elegir en ciertos semestres materias de otras carreras. Entonces eso era muy interesante porque tú te veías como, vale, cuáles me encajan en mi horario y de repente, no sé, yo estudié análisis del discurso en antropología, ¿sabes? Una materia de esto que me parecía súper interesante, pero que si nadie me hubiese dado la oportunidad, pues como yo elegí otra carrera, pues nunca hubiese optado porque no iba a estudiar antropología entero, ¿sabes? Entonces era como muy... Eso me sonó mientras lo hablabas, pero es verdad que a nivel más pequeña, eh, sí, como que sí, no, es que depende también como de yo también como a nivel de personalidad era mucho como de ciertos profesores o profesoras que te impulsaban a hacer ciertas cosas, entonces yo como que por mi personalidad y bueno, y también que tuve suerte de encontrarme con gente muy buena, con ciertos profesores muy buenos, eso, como que no sé, como que como agarrabas más a esta persona y lo aprovechabas más, ¿sabes? Yo recuerdo un profesor en primer semestre de la universidad que
que es que luego lo aprovechaba durante toda la carrera, ¿sabes? Aunque no me estuviese dando clases, porque era mucho de llevarme al mundo real, ¿sabes? Como yo estudié estudios internacionales, por ejemplo, y eso es, en Venezuela antes surgía como una carrera 100% diplomática. Entonces, claro, pero para mí, a mí me encantó mi carrera, ¿sabes? No quiere decir, yo entré a la universidad pensando que iba a ser diplomática y salí con otra idea del sector y de lo que yo me quería dedicar como persona, y no me parece que está mal. Contrario a lo que personas que estudiaron conmigo se sienten como fracasados o fracasadas porque no están ejerciendo diplomacia, porque bueno, es otras razones a nivel de gobierno y todo, que bueno, no vamos a entrar allí, pero quiero decir como que se sienten fracasados que no pudieron hacer eso, pero para mí fue como, no, a ver, esto es como una carrera que me permitió a mí como más generalista. Entonces creo que es como muy interesante. O sea, Esto que eso uno, como las personas que te impulsan, o sea, con las que te encuentras, como que eso sí o sí tiene que estar. Y luego como la confianza que vas adquiriendo, que eso, sí, ¿qué ibas a comentar, Ana? Perdón. No, perdona que te corte, pero esto que estás comentando, Andrea, es súper interesante porque en realidad el sentido que yo veo en la educación y que deberíamos entender todos en la educación, obviamente si eres niño pues te lo tienen que hacer entender, es que los contenidos en sí en realidad son excusas para desarrollar otro tipo de habilidades, que son estas habilidades más power, ¿no? Sí. Las que De te hecho, van a llevar donde quieres llevar, ¿no? Entonces tú hablabas de que en tu carrera pues hay gente que se siente fracasada pues porque había una meta que al llegar no está o es diferente o lo que sea, ¿no? Y esto se cambia cuando desarrollas una buena mentalidad de desarrollo, ¿no? Mentalidad de crecimiento se llama, que esto es básico en el espíritu emprendedor, es una de las cosas que más he trabajado siempre. Y cuando la adquieres, al final lo que te das cuenta es que las metas son únicamente inspiraciones. Obviamente tienes que saber dirigirte hacia algún lugar, ¿no? Para que los claro. esfuerzos que estás haciendo renten, ¿no? Y te sirvan para algo. Pero son solamente inspiración. Una verdadera mentalidad de crecimiento donde se focaliza es en ese camino que está siguiendo hacia la meta. Y en ese camino es donde te pueden pasar muchas cosas, donde efectivamente, como te ha pasado a ti, puedes descubrir que a lo mejor estudiando una carrera pues te lleva a un lugar que te gusta más y que donde puedes aportar más valor, ¿no? Porque te ha servido para conocerte y saber que es ahí donde debes aportar valor. Pero no tanto en la meta, que es frustrante, ¿no? Lo malo de nuestro sistema educativo, que yo creo que en este caso sí que lo compartimos, es que nos ha enseñado en binario. ¿Apruebas o no apruebas? Sí. Es un sí o es un no. Sí. ¿Encajas o no encajas? La mentalidad de crecimiento es una propuesta completamente diferente porque pone el todavía no cuando es un no. Entonces, cuando tú pones ese todavía, lo que estás haciendo es hacer hincapié en el camino, ¿no? Claro, o esto ya no, que esa es Oye, otra, ¿sabes? En plan, esto ya no me interesa, que es como... claro. Y lo importante al final no es lo que consigues, es la persona en la que te conviertes cuando estás intentando conseguir algo, ¿no? Eso es lo que al final te llevas. Por eso a mí me gusta abrir tantos caminos diferentes, ¿no? Obviamente, en las medidas de éxito tradicionales, pues podría decir que Chiqui Emprendedores no es una empresa, un empresón gigante, ¿no? No puedo hablaros aquí de cifras de un montón de trabajadores, no es así. Es otra cosa que ha llegado, me ha puesto en otro lugar y al final pues me ha permitido desarrollar mis talentos en el área donde estoy ahora. E impulsar otros, ¿no? Que es parte del camino. O sea, que fue una herramienta también para impulsar los talentos de otros y crear esos espacios de conexión que no, que tanto daban a uno a otro, pero faltaba ese vehículo y esa es la métrica, ¿no? O sea, puse este vehículo a funcionar, ¿no? Sí. Para conectar. Sí, es que me parece muy... No, sí, perdón, Bea. No, es que hay muchas ideas, las voy a apuntar aquí en un cuaderno porque... Yo también tengo aquí mis post-its. Sí, es que comentabas varios puntos que he anotado aquí mientras ibas contando un poco sobre tu trayectoria, que conectan mucho con nosotras también, por eso queríamos traerte también al podcast, porque creo que tienes muchísimas cosas que contar, inspiras muchísimo y comentabas también, bueno, que es muy importante el entorno, o sea, es muy importante el entorno para impulsar personas, proyectos. eh, la crisis, ¿no? Que puede ser una crisis contextual o una crisis personal,
la importancia de la educación, la importancia de tener referentes, o sea, creo que son como puntos en los que nosotras también, digamos, como nuestro vehículo para poder cambiar las narrativas en todas estas áreas es este podcast, ¿no? O sea, cómo podemos cambiar eso, que hay otras formas de aprender, hay otras formas de no frustrarse, de encontrar referentes como tú, Ana, que vienes aquí al episodio y te abres y nos cuentas sobre todo esto, de cómo sobrellevar una crisis, cómo reinventarse, etcétera. Y claro, ¿cómo se une esto con ser mujer, ¿no? Porque The Impact Project y todos los proyectos al final que impulsan tienen mucho de esto, porque al final, siendo mujeres, tenemos unas características también que nos marcan a la hora de afrontar estos puntos que estábamos comentando. Y yo quería comentarte, bueno, quería preguntarte qué es lo que encuentras en las mujeres líderes con las que trabajas, qué es común a todas ellas y por qué crees que es importante como generar esa red de mujeres líderes que, bueno, conectarlas, ¿no? O sea, qué es lo que encuentras y cuéntanos un poco, ¿no? Porque seguro que tú tienes como un análisis, una muestra de qué nos pasa, qué nos ocurre para, pues con estos temas, ¿no? Y qué power skills o talentos, habilidades ves en común, ¿no? O sea, si hay algo en común. Que eso también me parece muy interesante, que lo has mencionado bastante. A ver, muchas cosas, ¿vale? Aquí el tema de la mujer a mí también me surgió casualmente, de hecho sale encadenado de Chiqui Emprendedores y es una de las razones que he detectado en común entre todas las mujeres después, ¿no? Cuando traían a los niños de Chiqui Emprendedores, la mayoría de las madres, en este caso, muy pocos padres, alguno había, pero muy pocos padres, pero todas prácticamente las madres decían que les encantaba el programa, pero que les gustaría hacerlo a ellas, ¿no? Era ese reconocer en sus limitaciones, ¿no? La necesidad de desarrollar ese tipo de espíritu. Entonces, eso es algo que tenemos en común las mujeres, ¿no? Yo creo que verbalizamos muy fácilmente las cosas que nos limitan, ¿vale? No nos da miedo a compartir porque también lidiamos con la vulnerabilidad, que es otro de los rasgos de este estilo de liderazgo, de una manera completamente diferente, ¿no? Ya sabemos por todo lo que escuchamos el daño que ha hecho esa masculinidad que tiene que huir de todo el tema emocional, vulnerable, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotras, pues, como lo hemos naturalizado y llevamos, ¿no? No nos ha dado nunca miedo hablar de nuestras emociones, solemos expresarlo, pues eso ha sido un gancho bastante común que hemos encontrado en estas mujeres. Ganas de encontrar más mujeres como ellas, ¿no? En el club, por ejemplo, un comentario muy común es: wow, he encontrado un sitio donde me entienden, donde me veo reconocida en las personas que tengo a mi alrededor, donde quizá pues, puedo aportar mucho más de lo que creo, ¿no? Esto tiene un pero, porque también os digo, la barrera que hay para saltar de un lado a otro, o sea, nosotros en el club al final hemos conseguido una cosa muy potente y es que las mujeres que entran buscando referentes acaben convirtiéndose en referentes. Y esto es algo que ellas no se lo pueden ni imaginar cuando llegan ahí. De hecho, no es lo que están buscando. Pero al final les convencemos de que ese proceso es el que al final les hace crecer. Entonces, el dar ese paso, nosotros en el Club de Impact Project siempre decimos que es para personas valientes, empresas valientes, ¿no? Porque esto ha derivado en otro tipo de proyectos más dirigido a empresas o asesoramiento individual o acompañamiento individual. Y esto pensamos que es para personas valientes. Es para esa persona que está inspirada, maravillada, le parece muy guau, ¿no? Lo que está viendo, pero que decide dar el paso de formar parte de ello, ¿no? Entonces eso requiere un clic que en este caso para las mujeres... Se cortó, ¿no? Sí, se me ha cortado. A mí también. Ah, vale. ¿Hola? ¿Hola? Ahora Sí. ahora sí. Sí, perdonad que se me ha saltado la conexión. ¿Qué os estaba diciendo? ¿Dónde me he quedado?
que no sé si he seguido Eh, hablando solo. El no, punto no, de valiente. sí. Vale, es que muchas veces las mujeres que entran en el club minusvaloran esa capacidad que pueden tener de luego inspirar a otras personas, ¿no? Y ese es el único pero. La vulnerabilidad esta que os decía o esa conexión emocional tiene una parte muy potente que es precisamente la conexión, pero tiene un pero y es la parte que resta y que al final dentro del club la reconducimos, que es el verse inferior o verse menos que, ¿no? Que los líderes en los que se ven reflejadas. ¿Que son masculinos, tú crees? O sea, ¿los referentes son líderes hombres o No, son también, o encuentras también como comparación entre mujeres? no, no necesariamente, ¿eh? Luego cuando llegamos allí sí que te fijas, es verdad que porque la mayoría de las mujeres que están allí son de ámbito STEM, que son sectores muy masculinizados, no tienen a muchas referentes mujeres a las que seguir. Probablemente sean ellas las primeras referentes en su área, en su sector, en su empresa, ¿no? Entonces lo que están adquiriendo aquí son herramientas para ser referentes. Y, Formación, recursos. sí, y en tu caso, bueno, en tu historia personal, o sea, supongo que te identificas con estos también que has pasado por cada una de estas que mencionas, pero este caso de minimizar o de sentirse inferior, no sé si en algún momento te has sentido de esta forma, o sea, antes o durante de Impact Project, y si quieres compartirlo, Claro, y claro que sí. qué te ha servido para decir, oye, como que cacharte allí diciendo, ok, esto me estoy como autosaboteando, como que esto vale esto y no me debería minimizar, quiero decir. Pues mira, en mi caso no ha sido una reflexión hacia mi persona y mi propio desarrollo, sino algo que he identificado después y que es esa búsqueda de propósito personal, ¿no? A la que debemos aspirar absolutamente todos. Muchas de las veces yo he participado en proyectos muy visibles, he sido durante 6 años vicepresidenta en la Asociación de Jóvenes Empresarios, he sido vocal en una asociación que es el Círculo de Estudios para la Innovación, hecho por auténticas eminencias del mundo de la innovación que me llevan muchísimos años de experiencia, de edad y de todo. Fui impulsora de Startup Valencia, que también es la Asociación Valenciana de Emprendimiento. En todos esos foros, imaginaos, ¿no? Yo he estado rodeada de mega cracks en todos los niveles y me he sentido muy pequeñita muchas veces, claro que sí. Lo que pasa es que al final he entendido estar ahí, o sea, nunca he llegado a decir que no, aunque estuviera sinceramente cagada de miedo. Eh, Porque sentía que si no estaba yo, no había gente que se podría representar en esos foros, ¿no? Y era necesario crecer con esa representación, ¿no? En el caso del círculo, por ejemplo, que os he dicho, pues yo era, creo que había otra mujer más mayor que yo y luego entraba yo. Entonces, la juventud que yo podía aportar, esa frescura y la visión de mujer frente a toda la cantidad de hombres que había ahí, pues era como súper necesario. Entonces, era como una misión que me trascendía, ¿no? Muchas veces he sentido que he formado parte de cosas porque había una misión que me impulsaba y era más trascendente que yo misma, ¿no? Ese miedo, ¿no? O sea, o esa inseguridad o lo que sea, había Claro. que... Yo he tenido a mi impostora, me he hecho mejor, somos mejores amigas, mi impostora. Nosotros le hemos puesto un nombre, tenemos un nombre para nuestra impostora, porque hay que Sí, separar. que Yo también. lo hemos escuchado en algún sitio y dijimos, bueno, ¿cómo se llamaría? A También. veces hablan entre ellas. Sí, 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 totalmente. Pero es que al final, cuando, además esto, tengo hasta ejemplos personales que siempre lo he hecho así, ¿no? Cosas que me han dado miedo, pero hay algo que me impulsa a confiar en que es el paso que tengo que dar, ¿no? Y ese algo, ese líder invisible que muchas veces se llama, al final he descubierto que es mi propósito personal. Al final el mantra que mueve y al que lo he regalado al proyecto de Impact Project, ¿no? Es si no lo puedes ver, no lo puedes ser. Y hay veces que la única que podría mostrarse era yo.
Entonces, pues era yo la que tenía que ponerme en el centro de la foto, la que tenía que levantar la mano y dar el paso, tenía que hacerlo yo porque si no, no lo iba a hacer nadie. Entonces, eso ha Sí. sido un poco mi modus operandi absolutamente en todo. Hace 2 fines de semana celebré el 25 aniversario de mi graduación en el colegio, las bodas de plata, y lo conecté todo, ¿no? Esto que estoy conectando puntos hacia atrás, el discurso de graduación lo hice yo, porque quería poner en valor el trabajo de un montón de gente y de profesores que sabía que si no salía alguien a hacer un discurso allí, que nadie quería No se iba a salir, hacer. Mm. no se iba a poner en valor ese trabajo. Sí, Y o que esto, salía alguien que no representara todo eso, ¿sabes? Porque eso también es otra que, no sé, como claro, muchas veces vemos como ese otro tipo de, que, bueno, no sé, no es un liderazgo, pero como eso de gente que no nos representa, lo que dices, ¿no? Como, bueno, está puesto alguien en un lugar en donde no nos representa y eso, bueno, eso es peor que, que Y salir porque cagada nadie de hace de miedo. Ana, pasa eso, ¿no? Claro. claro. Y luego es cuestión, las mujeres también tenemos interiorizado como creencias muy tóxicas respecto a la visibilidad, Sí. porque también hemos sido tildados o tildadas, ¿no? De alguna manera cuando lo hemos sido. Prepotente, qué ego tiene, qué importante se cree, ¿no? Ese tipo de cosas resuenan mucho. A mí eso me ha dado igual. Y realmente nos tiene que dar igual porque a mí me ha dado muchas veces mucha pereza, muchísima pereza, pero he sentido que lo tenía que hacer así. De hecho, ahora en The Impact Project lo que estoy haciendo es formando un ejército de mujeres visibles, ¿no? Entonces ya no tengo que salir yo en ningún lado. Son ellas las que tienen que hacerse visibles y continuar como esa misión, ¿no? Entonces creo que encontré muy pronto esa misión o ese propósito vital y al final pues es lo que me conduce y lo que me lleva y al final lo que me guía en cada decisión. Yo ahí que eso que comentas, que veo dos cosas, también lo hemos comentado en estos días, que, que muchas veces cuando entramos como en eso de, bueno, me van a tildar como de ego o de prepotente o lo que sea, incluso muchas veces nosotras hemos estado del otro lado, ¿no? Como, bueno, ¿qué le pasa a esta persona porque está hablando de esto? En plan que, ¿sabes? Como, no sé, y con el tiempo ya vas, por lo menos en mi caso personal, como que vas analizando como todo lo que hay detrás del esfuerzo de que una persona con X características se para a hablar de algo en eso, por ejemplo, no sé, en un foro de tal, o sea, es todo el esfuerzo que eso conlleva y los nervios y todo lo demás y a veces que somos muy duras nosotras incluso con las otras personas, o sea, que ahí lo veo como en doble sentido, o sea, uno de poderse atrever y tal, y dos, como que bajarle volumen a la crítica porque eso es lo que justamente nos juega en contra luego, como que piensas que la gente y tú misma te está juzgando de esa forma, o sea, como, no sé, me viene a la mente como uno que fuimos en Valencia y que me acuerdo que sí, como la persona hablaba como muy técnico y tal, bueno, era mujer también y entonces eso, como que no había conectado, entonces hubo como toda una ronda de críticas de que la persona había sido muy técnica y todo esto y claro, yo luego lo veo en retrospectiva y pienso, es que, ¿sabes? O sea, la persona es súper técnica porque tiene como un montón de aprendizaje, se ha preparado súper bien, ¿sabes? Como que igual no está acostumbrada a este tipo de cosas, es la primera vez que la llaman y está tan visible, qué sé yo, ¿sabes? Como hay muchas cosas detrás, pero eso, nos quedamos con esa crítica de entre nosotras mismas muchas veces, que igual lo hace, no lo sé, no, tampoco quiero generalizar, pero igual se para allí un hombre, por ejemplo, e igual pasa desapercibido, ¿sabes? Como que, bueno, mira, y ya, ¿sabes? No se comenta tanto, pero como que lo veo en doble sentido, eso que comentabas. Yo el otro día también estábamos en un restaurante y vi algo también como muy, muy potente. Había una serie de camareros que llevaban una típica L del coche, puesta aquí como muy grande, una chapa que ponía camarero en prácticas, una L así gigante, ¿no? Y claro, bueno, me encantó. O sea, yo decía, yo quiero instalar esto como en todos los sitios y creo que todo el mundo, o sea, como que deberíamos instalar esa idea de que todo el mundo somos personas en prácticas, ¿no? O sea, como que todo el mundo estamos haciendo lo mejor que podemos las cosas. Nadie quiere hacer daño a nadie. Nadie está intentando ser, no sé, más que nadie. La gente está intentando luchar sus propias historias para llegar a X sitios y para eso, pues eso, hay que ser visible, etcétera. Entonces me pareció como muy interesante
Y con esto que comentabas, Andrea, también como que yo creo que es una cosa que, eso, a lo mejor no damos el paso al escenario o no te pones en el centro de la foto porque el mindset, o sea, el clic que tienes que hacer es que estás haciendo prácticas, ¿no? O sea, estoy una persona que está de prácticas y me doy la oportunidad y cuando alguien sale al escenario lo veo de esa misma manera, ¿no? Me pongo las gafas de ser más amable, más comprensivo, intentar sacar algo bueno de esa experiencia, a lo mejor, porque luego también, o sea, no todo el mundo nos tiene que gustar, no todo el mundo vale para todos, o sea, también podemos hacer críticas y decir, bueno, pues esta persona, la verdad que no me ha interesado nada esta charla o lo que sea, pero bueno, dejarlo ahí, ¿no? O sea, como no ir más allá para que eso no te bloquee a ti luego de poder hacer cosas. Creo que es como muy interesante eso. Totalmente de acuerdo. Tenemos muchas miradas que educar. Sí, 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 sí. sí. Y empezando por la nuestra, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Como decir, y eso que comentabas, Ana, era muy potente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me está frenando? Pero ¿cuál es el impulso que sobrepasa todo eso, ¿no? Y cuál es el porqué que va más allá de estas cosas que están pasando, digamos, como más, sí, Sí, o el más mensaje que se quiere pequeñas. transmitir. Claro, Exacto. eso es. Cuando Sí. tú tienes un propósito, al final, a mí hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué te metes en tantos líos? Y mi respuesta mental, porque no siempre la doy, es que no puedo no meterme. Mm, O sea, esto necesita que alguien haga algo, ¿no? Es como esto. Y al final cuando te mueve esto, pues no es, yo nunca he sentido la carga del trabajo, ¿no? Obviamente trabajo muchísimas horas, tengo mucha responsabilidad y vivo con mucha responsabilidad mi trabajo y me comprometo. Pero al final sacas fuerzas y en ese ejercicio luego de equilibrarlo todo, porque también esto lleva aprendizajes, ¿no? Yo también he pasado por esa época emprendedora en la que solo trabajas, mm, pero también tengo una familia, además una familia grande, que ha tirado mucho de mí y también he sido capaz de hacer esa reflexión de decir, bueno, es que primero tengo que estar bien yo, ¿no? Si mi trabajo además va de ayudar y va de impulsar y empujar, tengo que estar muy bien yo conmigo ujú. misma y cuidar mi entorno para poder ofrecer algo, ¿no? Esto también es importante y eso es uno de los últimos aprendizajes que llevo acumulados, yo creo que de esta última etapa. Y me gusta, ¿no? Lo que estoy ganando. Todavía estoy en prácticas aquí también, Ujú. pero estoy en ello, sí. Y Sí, yo volveremos, creo que ¿no? O sea, yo creo que es, son ciclos todos, o sea, que aunque lo tengas todo súper resuelto, o tengas la revelación o lo hayas aprendido, eso no quita que dentro de X tiempo vuelvas a eso, ¿no? Que siento que muchas cosas son cíclicas y muchas veces también como parte de las frustraciones es como, bueno, yo ya había superado esto, ¿por qué vuelvo a este punto? O vuelvo a tener esta crisis y es como, bueno, ¿por qué la vida, no? O sea, porque vuelves. Las cosas cambian, tú cambias y las crisis pueden volver y esas cosas se pueden olvidar. Lo importante es como volver a poner el foco en esto que te funciona, ¿no? Ahí está, y trabajarlas sí. más. Y Mm, todo el tema de coherencia, ¿no? Como lo que comentabas, bueno, al inicio y ahora lo has vuelto a comentar, eso de buscar, a mí es una palabra que me gusta mucho, como de qué manera haces como esa autoevaluación constantemente de si lo que estás haciendo, lo que comunicas, las relaciones que tienes son coherentes entre sí con lo que, bueno, con ese propósito que comentabas y con quién eres. Creo que eso es como, sí, un aprendizaje súper potente de todo lo que nos has contado y que creo que es fundamental para vivir bien. O sea, como concepto de vivir bien, creo que es fundamental. mm. Eh, Bueno, vamos a ir cerrando también, pero para como terminar con esto que estábamos comentando, ¿qué recomendación o qué consejos les darías a alguien que, pues eso, que si no lo puede ver, no lo puede ser? O sea, con todo este proceso que has pasado tú a nivel personal, ¿qué pasos, qué se puede qué se puede hacer, ¿no? ¿Con qué se puede arrancar para empezar a ponerse en el centro de la foto, dar ese paso, que sabes que te está costando un montón, pero lo que hay al otro lado compensa mucho más? ¿Qué se puede ir haciendo? Pues lo primero, conectarse con personas que lo están haciendo ya. A veces, esto por ejemplo es otro es la segunda cosa que dicen cuando entran en el club, ¿no? De decir, ay, si son personas como yo, ¿no? Desmitifica esa parte son las que están en la foto y de repente las conoces y dices, son personas como yo, tienen las mismas inquietudes, los mismos miedos
Entonces, cuando pasa eso, empiezas a sentirte parte, ¿no? Al final, el formato que le hemos dado al área del club es un acompañamiento grupal y hemos creído mucho en el concepto de comunidad, precisamente por eso, porque tienes que conocer, tienes que quitarle esos miedos, ¿no? O esa parte artificial que se ve. Y tienes que profundizar hasta al final sentirte parte. Y cuando te sientes parte, ya solamente te queda dar el paso, ¿no? El primer paso siempre es la mitad del camino porque es el que más cuesta, pero también cuando lo haces desde el acompañamiento y lo haces porque otras como tú con las que te identificas lo están haciendo, es mucho más fácil. En el club además hemos dado como muchas opciones para todos los niveles, ¿no? Hay para algunas que es un paso muy, muy grande para ser el primero, pues ponerse delante de un público, participar en una ponencia, hacer una entrevista en la radio, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no es tan grande cuando las llevas a dar una formación, por ejemplo, a niñas, ¿no? A contarles su trayectoria profesional o a escribir un libro orientado precisamente a vocaciones de adolescentes en el ámbito de la ciencia y la tecnología, porque es donde se sienten cómodas y eso está bien. Al final, a cada uno no somos todos iguales, no funcionamos de la misma manera, pero es el primer paso, ¿no? Y yo creo que lo estamos consiguiendo porque cada una encuentra ese camino, ¿no? Antes lo decías, Bea, en ese cambio de paradigma también de entender que nuestro propio desarrollo está en nuestras manos y que estar abierto a todas las opciones que tienes delante, verlas como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Hay una herramienta que a mí me encanta, que es la ventana de Johari, que no sé si la conocéis, pero que te va ubicando toda esa adquisición de habilidades o fortalezas y te marca como hojas de ruta para ir desarrollándote en función de las cosas que detectas que te mueven, ¿no? Aquí el instinto juega un papel muy importante, es algo que también tenemos mucho más desarrollado, o por lo menos hemos aprendido a escucharlo más las mujeres. Y desde luego los líderes humanistas que requiere el contexto de hoy tienen que tenerlo como una de sus fuentes de conocimiento principal, ¿no? En la propia experiencia acumulada y cómo deriva esto a través del instinto. Sí. Sí, bueno, me parece súper interesante. Es como, sí, como ese instinto también viene de la confianza, ¿no? De escucharnos y confiar en eso que nos está diciendo nosotras mismas a partir de la experiencia y de nuestro conocimiento y no únicamente o no necesariamente del exterior. O sea, que la gente a veces entiende la intuición como algo hierbas y tal y realmente es lo que dices, como que viene de algo. Viene de un lugar en el que has estado allí y eso te suena a algo, o sea, como que síguelo. Bueno, a nosotras es que, bueno, da para otro podcast. Nada, para llegar el momento de la verdad, podemos, bueno, no sé, Bea, tú, porque igual está difícil, así que no sé cuál crees tú que es la verdad. Es que yo, de verdad, ojalá sea el coro Tú gospel. quieres que sea el gospel, ¿vale? Sí, no sé si será, pero me ha encantado y yo apuesto por esa es la verdad. Yo ¿Cuál dices tú, Andrea? Es que no lo sé porque una araña por mascota, es que igual es como muy rebuscado, entonces digo, igual para inventarte eso, es como... A ver, os digo que ninguna es rebuscada porque podrían ser todas verdad, ¿eh? Con eso os despisto bastante. Ya, bueno, yo creo que la araña. Voy a irme por la más rebuscada. Vale, pues la respuesta es que me emociono con el final de los telediarios. No me lo puedo creer. Ay, No lo hemos pillado, pero vamos, ni cerca. ni cerca. Pero os digo que están todas muy conectadas. Bueno, esta todavía estoy buscando explicación en la neurociencia, ¿eh? Porque es algo que me pasa desde hace... Bueno, sabéis, no sé si lo hemos llegado a comentar, pero yo estudié periodismo. Y el momento ese del busto parlante que se decía a los periodistas de antaño, ¿no? Los presentadores de televisión, cuando al final del telediario te decían, esta es la realidad y así se la hemos contado, sean felices, ¿no? Una despedida de ese tipo,
a mí se me empañaban los ojos, o sea, cuando os digo que me emociono es que me emocionaba de verdad y notabas ese congojo en el pecho. Ay. Yo, ¿cómo es posible esto? Entonces, no sé si era una vocación que me estaba llamando, no sé si ese ejercicio de desear la paz así a nivel mainstream era como algo, no sé, que me removía mucho, pero sí, me pasa, me sigue pasando de hecho, ¿eh? O sea, esto... Y como me ha parecido tan raro, digo, lo voy a meter porque seguro que no lo pillan. No, Pues pero qué bueno, potente. O sí, sea, que puede ir por ahí, ¿no? O sea, por esa... O sea, porque conectas con ese deseo de que a todo el mundo le vaya bien, ¿no? O bueno, hemos hecho lo que mejor hemos podido contando las historias que hemos traído hoy y sí, todo está muy muy guay. bonito. Me lo cuento yo así. Y os decía que las otras dos tienen también su sentido porque, bueno, yo canto fatal, Bea, pero Ay, no. No pasa pudiera, nada, yo voy a verte igual. si pudiera, de hecho tengo una amiga que canta en un coro gospel Mm, y he ido a verla Vamos a verla a ella. sí. me encanta, sí, podemos ir a verla a ella y me encanta, además me encanta la música gospel y yo en mi intimidad, ya te digo que canto mal al público en general, pero yo en mi intimidad canto mogollón, es una forma de desestresarme y me gusta mucho hacerlo. Y luego es Qué que guay. mi hija pequeña está obsesionada con las arañas, entonces también me ha parecido pues, que era una bastante creíble. No le dejo que tenga una mascota de araña, pero es verdad que está obsesionada. Yo creo que es influencia de Spiderman, pero le gusta muchísimo. Entonces, bueno, pues me Ay. Bueno, mi apetece. Bueno, chico es un poco igual. igual. Hay una aquí en casa y tiene nombre y todo. Se llama Steve y está en plan en una esquina y no deja que la saque o algo. Y yo, pero es como esa. Y yo, ¿podemos sacarla a algún lado? No, Así que pasa no solo a los niños. pues nada. Qué guay. Ay, Pues nada, muchísimas gracias, Ana. Ha sido súper interesante. Se nos ha hecho un poquito más largo. Siempre nos alargamos en las conversaciones bueno, que es que estaríamos aquí hablando toda la mañana. sí. Eh, y nada, eso. Muchísimas gracias por ser tan generosa. Creo que es un episodio que va a inspirar a muchas personas a replantearse cosas y actuar de otra manera en determinadas situaciones. Y nada, dejaremos toda la información sobre las referencias que has comentado, tanto del club, la ventana de Johari, has dicho que eres la herramienta también para poder linkarla. Y bueno, todo lo que has ido comentando, pues lo dejaremos a disposición porque seguro que todo el mundo va a querer como saber mucho más de todo lo que has contado. Sí, sí, mil gracias, Ana, la verdad, que ha Muchas sido un gusto. gracias. Gracias a vosotras por crear estos espacios que al final pues están dando visibilidad, ¿no? Y ya sabéis, si no lo puedes ver, no lo puedes ser. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas para no perderte ningún episodio.